Esta es la segunda parte del libro La Guerra del Arte, de Steven Pressfield. Bienvenido al Anamorphic Gates. Yo soy Roland Strauss y esto es Resúmenes de Libros. Continuamos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo vencer la resistencia? La primer clave la encontramos en las sabias palabras de un antiguo maestro chino llamado Lao Tse. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y para ejemplificarlo vamos a poner el caso y la experiencia de Steven. Él dice que se encontró en cierto punto de su vida trabajando en Nueva York, de taxista, ganando $20 diarios para pagar su apartamento, su renta de $110 cada mes. Y él trabajaba de sol a sol o de sombra a sombra, como quieras verlo. Él cayó en la cuenta de que trabajaba afanosamente, pero en realidad de lo que se estaba alejando era de su verdadero trabajo. En realidad estaba con esta ocupación porque sencillamente estaba huyendo del doloroso trabajo de escribir. Le suponía una tortura. Él sabía que ese era su verdadero camino, pero el enfrentarse a la página en blanco, en el sentarse a escribir, estaba ese gran obstáculo. Así que un día, harto y fastidiado de la vida que llevaba sin propósito, decidió sacar su antigua máquina, desempolvarla, sentarse a escribir y dar ese primer paso. Él dice que mientras lo estuvo haciendo, estuvo 2 horas frustrándose y que fueron las 2 horas más tortuosas de su vida. Cuando por fin llegó a escribir algo, finalmente arrancó la hoja y la tiró a la basura y se paró fúrico. Estaba irritado, estaba molesto. Decidió darse un break, así que lo que vino a su mente fue ir y lavar los trastes. Y empezó a comenzar a lavar los trastes, enjabonarlos, tallarlos, dejar que su mente se relajara. Para cuando se dio cuenta ya había apilado un montón de platos limpios y se empezó a sentir bien. Se dio cuenta de que estaba silbando. Sí, Pressfield había vencido. Pasarían años antes de que escribiera algo que valiera la pena, pero ahí estaba la clave. Él dice: me di cuenta en ese momento que había dado ese primer paso. Había vencido a la resistencia. No me había centrado en si lo que había escrito era bueno o malo. Había sido frustrante, sí, pero había vencido el terror. Había dado ese primer paso. Tal y como las palabras de Lao Tse, un viaje de 1000 millas, un proyecto grande, extensivo, comienza con un pequeño paso. Y aquí está la primer clave para que podamos vencer la resistencia ante nuestros objetivos, ante nuestros sueños y nuestros proyectos. Dar un primer paso, pequeñito. La segunda cosa que tenemos que hacer para vencer a la resistencia es cultivar una mentalidad de profesional. Cultivar la mentalidad de un profesional. Es saber distinguir cómo piensa el amateur y cómo piensa un profesional. Y después de eso, actuar en conformidad. Escucha la siguiente cita. Una cosa es estudiar la guerra y otra, vivir la vida de un guerrero. Estas palabras las dijo Telamón de Arcadia, un mercenario que vivió en el siglo V antes de la era común. Y las citamos por la siguiente razón, porque todas las personas que han sido derrotadas por la resistencia, todos ellos que son derrotados día a día por esta terrible fuerza, la resistencia, comparten una característica en común. Todos ellos piensan como amateur. Ninguno de ellos piensa como un profesional. Todos ellos tienen la dulce idea, el deseo, pero no han vivido esa vida del guerrero. Todos ellos piensan como amateurs. Por esta razón nosotros tenemos que aprender cuál es esta forma de pensar del amateur y cuál es esta forma de pensar del profesional. ¿Qué actitud mental debemos tomar? El amateur juega por diversión. El amateur ve su trabajo, su arte, su pasatiempo, su negocio, su emprendimiento, su meta, la ve como un hobby. Es un juego de medio tiempo, de fines de semana. Un amateur no se compromete. La palabra amateur significa el que ama. Y es verdad que ama lo que hace, pero no lo ama lo suficiente como para poder comprometerse. Esta persona no se presenta a trabajar diariamente. Esta persona no lo hace constantemente.
Le falta tenacidad, le falta fortaleza, le falta determinación, le falta esa garra, ese empuje, y el compromiso no lo tiene. El amateur es una persona inconstante e inestable, que se siente mal, que se siente deprimido, que tiene una gripita, mejor mañana, lo hago la siguiente semana, más tarde, mañana. No hay un compromiso en el amateur. Las críticas lo devastan. Si alguien le hace una recomendación, le hace una crítica constructiva o destructiva sobre su trabajo, sobre su arte, sobre su proyecto, se viene para abajo. ¿Por qué? Porque es un debilucho, una debilucha emocional. El amateur se identifica totalmente con su trabajo, no sabe distinguir entre su persona y su proyecto. Se ve ligado tanto a él que por eso le hace daño. Se define por su trabajo. Vive tan preocupado por el éxito que la perfección lo paraliza, termina siendo nada. Está ocupado tanto en su propio éxito que ese fracaso lo paraliza. Es un quejumbroso, es una quejumbrosa, se queja de que no puede terminar este trabajo, de que ya está harto, que odia lo que está haciendo. No tiene sentido del humor sobre sus propias debilidades o sus fracasos. Y obviamente no es un maestro. No se compromete con su desarrollo personal y nunca lleva a término sus proyectos. Vive en el mañana, vive en el después, vive en el cuando me sienta mejor y se den las condiciones perfectas, entonces voy a empezar. Así piensa un amateur, así piensa y por eso fracasa. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros del profesional? Mira, un profesional juega para ganar. Un profesional juega todos los días. Es una vocación y ama tanto lo que hace que por eso se compromete con lo que está haciendo. Le hierve la sangre. Lo hace de tiempo completo los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y lo ama tanto que por esa razón se convierte en un profesional. Y cuando estamos hablando de profesional, no nos referimos a convertirse en médico de profesión, en abogado de profesión, no, sino profesional en el sentido del ideal. A ese conjunto de características de mentalidad, de fuerza de voluntad que tiene un profesional. El que es profesional se pone a trabajar, sabe que la inspiración va a llegar, no está esperando a que le venga mágicamente. Él va a hacer su trabajo, se siente en su escritorio y hace que la inspiración llegue, hace que suceda. El profesional se presenta a trabajar diario. Llueva, truene o relampaguee, está ahí constantemente. Es un jugador de todo el día. Es un jugador de no nos vamos hasta que esto se termine. Lo ve como un asunto de supervivencia. Lo hace para alimentar a su familia, para vestirlos, para darle educación, para mantenerlos, para tenerlos felices. Está comprometido y lo hace de por vida. Es una actitud totalmente diferente al amateur. El profesional, esté enfermo o no, se presenta a trabajar. Él no está poniendo excusas, no está haciendo que la vida sea más fácil para él. De hecho, Steven cita el ejemplo del cuerpo de marinos, que es el mejor ejemplo para poder mostrarte la actitud que tiene un profesional, ya que los marinos se cuentan entre las personas que ostentan los títulos de las vidas más difíciles y complicadas que hay en la tierra. El cuerpo de marinos tiene la fama de hacer de reclutas con cara de bebé, asesinos sedientos de sangre. Aunque bueno, dice Steven que no son realmente tan efectivos, pero eso sí, les enseñan a ser miserables. Y estamos hablando de miserable no en el sentido de verdad negativo, sino que a que aprenden a soportar condiciones extremas de vida, situaciones de vida durísimas. Existe cierta fascinación perversa por ver quién tiene la comida más fría, quién tiene el equipo más anticuado, quién tiene el pasado más trágico o el mayor número de muertes que cualquier otro rango del ejército. ¿Y por qué razón? Porque el resto de chillones no saben lo que es ser miserable. Y así el cuerpo de marinos te enseña a ser indestructible. Si tú eres un emprendedor, si quieres iniciar tu negocio, si te estás poniendo una meta para mejorar tu vida, para mejorar tu familia, si piensas enrolarte en un nuevo curso, si quieres arrancar un nuevo proyecto o iniciarte en las artes, necesitas cultivar esta mentalidad de marino. Porque la persona que se ha comprometido con su llamado, lo sepa o no, se ha enrolado en el infierno y en toda la extensión dantesca de la palabra que esto involucra.
Tienes que sentir orgullo de ser el más miserable entre todos los soldados, porque esta es su guerra, esta es tu guerra, baby, y la guerra es el infierno. ¿Ves por qué razón los amateurs son derrotados por la resistencia? Porque todos ellos piensan como un amateur. Porque todos ellos tienen una mentalidad de novato, tienen una mentalidad de debilucha, no tienen carácter. Pero los que la conquistan piensan como este marino, cultivan esta actitud de un profesional, esta mentalidad ganadora. Y por esa razón debemos ser sinceros y observar la importancia que tiene aprender a pensar como un profesional, a tener esta mentalidad de marino, porque es real. Y te vas a enfrentar a problemas, eso es lo natural. Vas a enfrentarte a la resistencia de los demás y lo que está reservado para este marino, esta marina, es una dieta de burlas, de desprecio, de críticas. Te vas a sentir sola, te van a humillar, vas a sentir el frío, la soledad, el dolor que uno vive al trazarse esta meta. Porque quieras o no, tenemos que vencer nuestros propios miedos, pero también en el camino, cuando le estás platicando a alguien de tu meta, la envidia tiene un sueño ligero y también muchas veces sus críticas van a ser destructivas. Por esa razón, tienes que mentalizarte, tienes que prepararte a que vas a recibir este tipo de ataques y tener una actitud de profesional, una mentalidad de marino. Es lo que te va a blindar, lo que te va a dar el carácter, la fortaleza para poder sortear todos estos obstáculos. Porque es real, te vas a enfrentar a un montón de resistencia, a muchísimas cosas en el camino, pero el profesional sabe estar, sabe plantarse. El profesional lo hace por dinero también, se ve a él mismo como un mercenario. Piensa que si no trabaja, no come. Pero también el profesional sabe reírse de sus propios fracasos, no se lo toma demasiado personal. Sabe distinguir cuando alguien le está haciendo una crítica constructiva de una crítica envidiosa. El profesional no se identifica con su trabajo en ese sentido. No está obsesionado con que su trabajo es él. Y por lo tanto, cuando le tiran tierra o le tiran algún comentario, pues eso no lo desmorona. Al contrario, aprende de esas cosas, escucha atentamente, lo retroalimenta, se perfecciona, busca la manera de capacitarse, busca la forma de seguir adelante, de hacerlo cada día mejor. Fíjate que Steven también nos cuenta que él enfrentó este fracaso al escribir King Kong 2 y que no tuvo el éxito que él esperaba. Estando pensativo, sentado, tristón, dándole vueltas a este asunto que pudo haber fallado, se le acerca un amigo y le pregunta: ¿y qué? ¿Piensas renunciar? A lo que él dice: no. Y le vuelve a decir su amigo: entonces muéstrate agradecido. Ya estás en las grandes ligas, estás en Hollywood. Y este es el precio de estar en el ring y no en las gradas. Bombazo para Steven. Tómalo como un tropiezo nada más y sigue adelante. Y eso fue lo que hizo Steven, porque tiempo después terminaría el libro Las leyendas de Badger Vance. Un libro que recibió estupendas críticas y que después fue llevado a la pantalla grande. Una película donde actúa nuestro queridísimo y carismático Will Smith. A final de cuentas, el profesional tiene carácter, tiene compromiso, disciplina, arrojo, fuego. Lo hace, quiera o no. El amateur tiene un carácter debilucho. Es inconstante, es inestable emocionalmente, es una persona débil. El profesional es un maestro de su arte. El profesional ama apasionadamente lo que hace. Esta mentalidad, amigos y amigas mías, es la diferencia entre el amateur y el profesional. Y esta es la segunda clave para vencer a la resistencia. Vamos con la tercera clave para derrotar a la resistencia. La tercera cosa que necesitamos para vencer la resistencia es cultivar las cualidades de un profesional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Con esto nos referimos a construir un carácter basado en cualidades como la paciencia, la tenacidad, la perseverancia, la fortaleza, la valentía, el arrojo, la humildad, la modestia, el compromiso, la responsabilidad y la gran voluntad. Y fíjate por qué es tan importante esto. Para un amateur, un novato, su mente está concentrada en el éxito instantáneo. Es ingenuo realmente. Se emociona rapidísimo, está ilusionado con terminar su proyecto
hacer las cosas de golpe, que sea un hit, que tenga miles de seguidores, que tenga fama, prestigio, dinero y espera hacerse rico de la nada. Por eso es ingenuo y por eso es un amateur. Pero el profesional que cultiva la cualidad de la paciencia es otro mundo. Es la hormiga y no el saltamontes. Es como esta fábula de la liebre y la tortuga. El profesional es esa tortuguita constante, con paso a paso, con tesón, con paciencia y constancia, vence en la carrera aún a la criatura más rápida y superdotada del bosque. Dice Steven, la resistencia aventaja al amateur con el truco más viejo del libro. Usa su propio entusiasmo en su contra. Fíjate nada más, ¿eh? La resistencia hace que nos sumerjamos en un proyecto con un exceso de ambición y una fecha límite poco realista para terminarlo. Entonces, la resistencia saca partido de esto, porque sabe que no vamos a poder mantener ese nivel de intensidad. En algún punto chocaremos, nos cansaremos y nos habrá vencido. Por otro lado, el profesional es un entendido en paciencia. Sabe que solamente es cuestión de tiempo. Entiende lo que significa la gratificación retardada, pues sabe que la paciencia y el trabajo constante lo llevará al éxito. Para el profesional se trata de un maratón y no de una carrera de velocidad. Una carrera de aguante y no de rapidez. Ahora Steven aquí cita un caso muy interesante. Dice la leyenda que Sylvester Stallone pasó 3 noches sin dormir escribiendo el guión de Rocky. Sea cierto o no sea cierto, dice Steven, el punto es que es el peor ejemplo que le puedes poner a un aspirante a escritor, porque le hace creer que puede escribir un hit, una obra de arte, una pieza estupenda de la cinematografía en tan solo 3 noches. Ahora, y si me lo preguntan a mí, yo creo que sí es verdad. Sylvester pudo estar en ese estado de fluidez, en esos estados álgidos de la mente del espíritu, en los que fluyen las ideas y se conciben las grandes obras. Y de hecho esto me trae a la mente Sting, con la canción Every Breath You Take de la banda Police en 1983. Sting estaba pasando por una situación súper difícil en su matrimonio. Y dice que aquella noche él se despertó con esa línea en su cabeza, con esta melodía. Entonces repentinamente se para, se siente ante el piano, empieza a escribirla y en media hora tenía Every Breath You Take. Una canción que se convirtió en un exitazo arrasador de los 80s y un clásico del rock. De más está decir lo cómico que menciona Sting cuando se da cuenta que en realidad lo que había escrito era la historia de un celópata perverso, controlador, impulsivo y maníaco que estaba acechando, stalkeando a su pareja. Pero bueno, la gente lo vio muy positivo, no puso realmente mucha atención y hasta la fecha se tiende a ver como una canción de amor, del interés por la pareja. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que sí se pueden concebir grandes obras estando en nuestros estados álgidos de la mente, pero debes recordar que estas personas ya tenían las habilidades, ya tenían la experiencia, ya tenían sus herramientas y sus facultades artísticas desarrolladas. Entonces vino la inspiración, exprimieron una situación de su vida y plasmaron una obra de arte. Sin embargo, debes tener en cuenta que, sea cual sea tu obra, tu proyecto, tu emprendimiento, no va a ser así al principio. Se necesita paciencia, se necesita trabajo, se necesita disciplina, orden y constancia para alcanzar tu objetivo. ¿Qué otra cualidad mata la resistencia que tiene el profesional? El profesional tiene la cualidad del orden. Es una persona ordenada. Tiene su escritorio, su taller, su área de trabajo limpia, ordenada, con sus instrumentos a la mano. Sabe dónde está cada una de las cosas y no pierde tiempo entre los papeles, buscando los útiles, buscando las cosas que le hacen falta, los materiales. Nada de eso. Es una persona organizada. Es una persona que se administra en relación al tiempo. Es valiente. No es que no tenga miedo, por supuesto que todos podemos sentir miedo ante un proyecto que sentimos que nos desborda, que nos sobrepasa. Y no es que eso esté mal, de hecho, como lo habíamos platicado al principio, el miedo puede ser un aliado importante, que nos muestra que por ahí es el camino y nos asusta porque es grande. El amateur se va a desanimar, lo va a asustar, se va a replegar, pero la persona profesional que cultiva la valentía
tenga o no tenga miedo, sabe que lo tiene que hacer. Es osado, se arroja, sigue adelante sin retroceder. El profesional no acepta excusas. Una gripita no lo va a detener. Que se siente triste, que está depre, eso no lo va a frenar. Incluso puede utilizar toda esa energía para sublimarla y crear su arte. El profesional evita perder el tiempo innecesariamente en las redes sociales. Y vaya, las redes sociales son estupendas, son magníficas herramientas. Uno puede conocer gente extraordinaria, grupos fabulosos. Pero el profesional no va a estar perdiendo tiempo revisando sus correos, ni estando de aquí a allá en las redes sociales, pasando el dedo hora tras hora hasta que el tiempo se le haya ido. No, el profesional no hace eso. El profesional se sienta a trabajar. Tiene su horario, lo respeta, es sagrado. Es una persona comprometida consigo mismo y con su trabajo, con su meta, con su proyecto. El profesional es una persona madura que acepta la responsabilidad plena. No es un debilucho ni una debilucha que está de quejumbroso o quejumbrosa por la mano que le tocó en su juego de cartas. Acepta lo que tiene, sabe manejarlas, sabe utilizarlas. No espera el tiempo perfecto, ni anda de quejumbroso, de chillón. Acepta su responsabilidad tal y como un guerrero legendario o como una amazona osada. Conoce el terreno, conoce la resistencia, sabe mantener el paso. El profesional es una persona modesta y humilde. Se prepara, se capacita, no anda de fanfarrón, no anda alardeando, no anda de presumido. Calla y trabaja. Aguarda en el silencio desarrollando su proyecto y espera que su propia arte, su propio trabajo, su propio negocio, su propia empresa, su propia meta, su propio trabajo hable por él mismo. Y escucha bien esto, ¿eh? El profesional escucha las voces de los demás, es humilde, acepta los consejos, las críticas, sean buenas o sean malas, una crítica constructiva o destructiva no le afecta. Las buenas, bienvenida. Las malas, sabe distinguir la envidia de la razón. Es una persona con la piel dura. Le resbalan las cosas. Un manguerazo y su traje queda perfectamente limpio. Tiene una piel permeable. No se confía en exceso. Sabe escuchar y por eso mejora. Por eso avanza. Por esa modestia. Porque sabe que hay personas que pueden saber más que él y de las que puede aprender mucho más. El profesional tiene una buena autoestima. Las críticas para el amateur son devastadoras. El amateur se identifica demasiado con su trabajo, con su proyecto. Y si alguien le critica, le da una opinión o le hace una observación sobre su proyecto, lo desmorona. Porque inocentemente se liga a él, cree que es él, no sabe separarse. Le afectan las críticas de los demás, les da poder y deja de hacer las cosas para él. Empieza a escribir, empieza a crear, empieza a diseñar productos para darle gusto a los demás. Deja de ser un visionario, pierde el norte, pierde el rumbo. Por querer complacer a otros, pierde su esencia. Pero el profesional no, el profesional es auténtico, es fiel a su visión. Su valía la determina él mismo. No permite que el poder sobre su personalidad, sobre su ser, sobre su trabajo, esté a merced de las opiniones del mundo. El profesional está comprometido con su propia visión, se identifica con su conciencia y su determinación. Ya en tiempos tempranos a los espartanos, a los jóvenes espartanos, les enseñaban en su entrenamiento a imaginarse el enemigo como un ser sin nombre, sin rostro. Porque ellos confiaban que si hacían su trabajo, no había fuerza en la tierra que pudiera con ellos. Fíjate qué cosa tan estupenda, ¿no te parece? La resistencia cede cuando nos volvemos pros. La resistencia cede cuando nos llenamos de cualidades de un guerrero. Es como un abusador que retrocede ante el coraje y descubrimiento de su fuerza interna del que le hace frente. Porque el origen de la fuerza es el miedo. Y ese miedo desaparece ante el esfuerzo, la tenacidad, el valor, el hacerte frente, el arrojo. Es la esencia del profesionalismo. Así es que, como hemos visto, estas cualidades representan arponazos durísimos contra la coraza de la resistencia. La matan, la aniquilan. Así que mira, convertirse en un profesional es una decisión personal. Es un acto libre de la voluntad. Nos hacemos a la idea de vernos como pro
y nos convertimos en ellos. 3 cosas. Para matar a la resistencia necesitas dar el primer paso, pensar como un profesional y cultivar las cualidades de un pro. Si la resistencia tiene su asiento en el infierno, la creatividad, la genialidad lo tiene en el cielo. Y si la resistencia tiene aliados, también la creatividad lo tiene y está de nuestro lado. Y esto es lo que Steven nos comparte con esta tercera parte de su libro, esta parte final. Y mira, te voy a pedir que me escuches atentamente, que escuches por favor, pero no solo a mí, sino a Steven, porque esos son pensamientos de Steven, son las cosas que están en el libro. Steven nos está invitando a su mundo, a su casa, a sus pensamientos, su ideología. El conocimiento que nos regala en este libro es sensacional, es valiosísimo para la conquista de nuestras propias metas. Entonces, muy respetuosamente, nos acercamos al hogar de Steven, a sus creencias, a sus pensamientos, porque de esto va esta tercera parte. Steven dice que una de las ayudas, de los aliados que tenemos para vencer a la resistencia como ayuda extra son las musas y la ayuda de los ángeles. Steven cree en la intervención divina, en la ayuda de Dios. Si tú no crees en ellos y no comulgas con este tipo de ideas, Steven dice que lo veas como una idea abstracta. Hay personas que lo ven como la energía del universo. Otras personas religiosas lo ubican como el Espíritu Santo de Dios. Otras personas como el instinto creador, el espíritu creativo, esa fuente inagotable de riqueza de donde se bajan todas estas ideas magníficas que aterrizan en la tierra y se convierten en obras de arte. Pero bueno, esto fue a raíz de que Steven conoce a Paul, otro escritor, y que en la compañía de este hombre, pues él empieza a crecer, a escuchar acerca de otros escritores que nunca había oído. Empieza a convivir, pues, muy amenamente con él, bebiendo cafés por las mañanas, platicando de autores, filosofando sobre la vida. Y en una de estas, Paul le enseña su oración sobre las musas. Porque las musas, para los antiguos griegos, eran esta fuente de inspiración que se acercaba a los artistas, que les susurraban a los oídos ideas grandiosas, y ellos, influidos por este espíritu, plasmaban su obra, plasmaban su arte. Esto para Steven fue revelador, porque él nunca había visto a las musas de esa forma, es decir, él había escuchado hablar de ellas de una forma muy somera, incluso el lugar donde vivía tenía nombres de musas, pero de ahí a solicitar ayuda a las musas, a conectarse con esa energía creativa, pues era un asunto muy diferente. El caso es que Paul le enseña a conectarse con la divinidad, a pedir ayuda a lo celestial, a lo divino, y que una vez haciendo esa oración, se sentara a trabajar y ver cómo esta magia comienza a funcionar en su favor. Bajo la misma línea de pensamiento, Steven cree también en los ángeles, en estos servidores que viven y moran en las alturas con Dios. Él piensa que los ángeles son criaturas celestiales que les interesa mucho el mundo humano, que son incluso participantes activos de las cosas que se generan en la tierra, ayudándonos a realizar obras de arte, a concebir inventos, diseños, tecnología, etc. Y Steven no es el único que cree en ellos. Es más, hasta hay personas que piensan que encima de cada plantita, de cada flor, de cada árbol, hay ángeles que están gritando, crece, crece, crece. Pero Steven dice que para él incluso va más allá, que encima de nosotros hay ángeles queriendo ayudarnos y que están gritando, evoluciona, evoluciona, evoluciona. Sea como sea, sean musas, sean ángeles, Steven nos está diciendo lo siguiente, este es el punto, que solicites ayuda divina, que te conectes a lo celestial, que pidas ayuda para que tu obra, tu proyecto, tu meta cobre vida, cobre fuerza, se materialice, que nos elevemos y nos conectemos a esa zona espiritual invisible, donde se encuentra la fuente de la creatividad y de la imaginación y cuyas aguas nunca se agotan.
Este es uno de los secretos que Paul comparte con Steven y que ahora Steven nos lo comparte, esta fuente de inspiración como aliado. Pero bueno, quizás alguien se pregunte, ¿es esto cierto? ¿De verdad es posible? ¿Existe esta relación creativa espiritual al servicio y ayuda de los hombres? Pues si no fuera así, ¿de dónde crees que salió la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿De dónde salió el Hamlet de Shakespeare? Si no fuera esto posible, no tendríamos el David de Miguel Ángel o la Mona Lisa de Da Vinci. Es obvio que todas estas obras se concibieron en la mente de estos genios, pero esa mente tuvo que haberse elevado a puntos álgidos del espíritu. Tuvieron que haberse elevado a estas esferas celestiales, a esta máxima condición mental para poder bajar estas piezas gloriosas. Es lo que conocemos como el estado de fluidez, poner la mente en el estado de eureka de Einstein, un punto en el que la gloria se revela en la mente del humano y se conciben las más grandes obras de todos los tiempos. Y solo piénsalo, ¿dónde estaba la Quinta Sinfonía de Beethoven antes de que existiera? Nadie la había escuchado, solamente Beethoven pudo escucharla, estaba en su mente, solamente Beethoven pudo oírla, y este hombre se tuvo que elevar hasta los cielos, poner su mente en este estado álgido del espíritu, llegar a estas alturas, escuchar los susurros de las musas inspiradoras, los coros celestiales de estos ángeles, la divina intuición creativa que lo tocó. Solamente Beethoven la escuchó, y elevándose hasta las alturas, la alcanzó y la bajó desde los cielos para todos nosotros. Y entonces escuchamos. O también la... ¡Qué magníficas piezas! Y es que es imposible quedar indiferente ante tal manifestación de divinidad creativa. Porque escucharla en vivo, escuchar esta Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía de Beethoven, es una experiencia ultra sensacional. Te pasa por toda la piel, hace vibrar el espíritu, te deja marcado. ¿Y por qué razón? Porque fue concebida en un punto álgido del espíritu. Y cuando tú la estás escuchando, estás recibiendo ese mismo impacto. El punto de todo esto es que hay un lugar de donde emana toda la creatividad, de toda esta fuente inagotable de imaginación creativa, de diseño, de arte, fuente inagotable de creación. Y esta está conectada con la divinidad, lo celestial. Steven Pressfield nos está diciendo, pide ayuda a Dios, pide esa ayuda celestial. Porque cuando tú das inicio a algo abajo en la tierra, algo arriba también comienza. Se pone en marcha toda esta maquinaria espiritual y los engranes de toda esta maquinaria espiritual se confabula y conspira en tu favor para que tu obra, tu proyecto, tu meta se realice. ¿Y qué va a suceder? Estoy seguro que las personas que han leído el libro de El Secreto o han visto el documental saben de lo que estoy hablando. Cuando tú te pones la meta, te imaginas, te sientes consiguiendo lo que quieres, entonces ocurre el milagro. Las piezas se mueven y terminas consiguiendo lo que deseabas. Y no es magia, ¿eh? No es magia. Obviamente requiere también mucho trabajo, dedicación, esfuerzo, pero en el creer, en el sentir. Ahí está el secreto. Pero bueno, a ver, ¿cómo se va a manifestar? Pues se va a manifestar de la siguiente forma. Cuando tú te sientes a elaborar tu plan de negocios, a este emprendimiento, cuando te sientes a escribir tus metas, ya sea que quieras mejorar tu salud, que quieras esculpir tu cuerpo, que vayas a tener una dieta o programa más saludable, que pienses escribir tu libro, etc. Cuando estás ahí, sentado, escribiendo o planificando, vas a notar cómo comienza este proceso de creación. Algo te va a empezar a asistir. Tu proyecto va a empezar a organizarse, a cobrar forma. Y si escuchas con muchísima atención, te vas a dar cuenta que mientras tú estás escribiendo, mientras estás en este proceso, hay una voz en el silencio, hay algo que te está observando. El inconsciente, tu conciencia, esta intuición creativa, la mente maravillosa que está siendo guiada por la creación.
y te estará diciendo: quita esta parte, sustituye esta otra, mejor hagamos un cambio de planes, replantea el problema, volvamos a organizar. Te va a estar asistiendo paso a paso hasta que termines tu plan maestro. Escucharás esta voz en el silencio que te estará aconsejando, como si estuvieras tomando dictado, siendo el secretario de una fuente superior, inspirado desde las alturas, guiado para poder concebir tu arte. Y vas a notar cómo esta fuente organiza tu negocio, organiza tu libro, organiza tu sinfonía, tu diseño, etc. Y entonces verás cómo las ideas brotarán, llegarán repentinamente. Algo te recordará qué hacer, qué poner. Quizá te llegue una cita, una frase, conocerás a alguna persona que ofrece los servicios o los productos que tú estás necesitando. Los algoritmos matemáticos de las redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest te arrojarán los resultados o publicaciones confabuladamente para avanzar tu agenda. La inspiración llegará, te alcanzará, personas te tenderán la mano, escucharás audios o cintas como la que estás escuchando. Y no será una obra de la casualidad, porque cuando tú te pones a trabajar, cuando comienzas algo, cuando le das marcha, cuando le das caña a tus proyectos, el cielo también se compromete y recibes asistencia. Así que, si tienes una meta, empiézala ahora. Solicita ayuda divina, pídele a Dios que te ayude y ponte a trabajar. Y hazlo ahora. Este es el momento. No hay momento más hermoso que el ahora para empezar tus proyectos. Escucha la siguiente cita. El atrevimiento tiene magia y poder en sí mismo. Empiézalo ahora. H. Murray. Y también, cualquier cosa que puedes hacer o piensas que puedes hacer, empiézala ahora. Goethe, poeta alemán. Va, entonces, ¿qué otra ayuda tenemos para conquistar nuestras metas? El siguiente aliado que tenemos para poder conquistar nuestras metas y vencer esta resistencia es el encuentro con la muerte. Así es, estás escuchando bien. El encuentro con la muerte. La toma de conciencia de la insoportable levedad del ser, de la finitud y brevedad de la vida, es un despertador y un activador de conciencias. Es el momento donde nos replanteamos nuestras metas y propósito de vida, qué vale la pena y qué no lo vale. Steven conoció a Tom Gauguin, un actor con el que trabó amistad. Tom era un ávido lector de Carl Gustav Jung, un psicólogo, y le fascinó tanto su escuela de pensamiento, su forma de mirar las cosas, sus enseñanzas, que inspirado por ellas se hace psicólogo y el resultado de su pasión se convierte en una fundación contra el cáncer. En este lugar, Tom ayuda a las personas con esta enfermedad terrible, enfermos terminales, a encontrar el verdadero propósito de su vida, a hacer lo que verdaderamente deseaban hacer. Y utiliza parte de las enseñanzas de Carl Gustav Jung para esto mismo. Y él explica que los seres humanos podemos vivir de dos formas, desde el ego, desde el egoísmo y desde el ser. Cuando vivimos desde el egoísmo queremos solamente las cosas para nosotros mismos sin importarnos los demás. Queremos tener prestigio, lujo, fama, somos egoístas, no compartimos, nos vemos mezquinos. Pero cuando actuamos desde el ser es cuando pensamos en los demás, para los demás, y es cuando se alcanza esa trascendencia, se alcanza una vista global. ¿Y por qué estamos citando esto? Bueno, lo estamos citando porque cuando te encuentras con la muerte, cuando tienes este shock, cuando sabes que te vas a morir, entonces el asiento de los motivos se mueve del egoísmo al ser. Y es cuando las personas abandonan los trabajos, las relaciones, los lugares, las actividades de las cuales estaban extrayendo toda esa toxicidad. Cobran conciencia y empiezan a replantearse de nuevo sus metas de vida. Y así es como hombres que estudiaron medicina y se volvieron doctores abandonan la profesión o abandonan
sus trabajos como contadores o ejecutivos, porque solamente lo habían hecho por sus padres, porque se los exigían, porque la sociedad los presionaba. Pero ellos estaban en conflicto porque no era lo que su espíritu quería, no era lo que verdaderamente amaban hacer. Y es así como también otras personas se dan cuenta que esas juntas de negocio, que esos viajes fuera de casa realmente ya no son tan importantes, y que lo verdaderamente importante era estar con la familia, estar con sus seres amados, pasar tiempo con su esposa, pasar tiempo con sus hijos, charlar con ellos, disfrutar de los alimentos, disfrutar de la creación, de esos atardeceres hermosos, de la comida, de la bebida, de los momentos gratis y bellísimos que comportan la familia, los amigos. Es decir, alcanzan la vida extraordinaria en las cosas ordinarias. Y así también se vuelcan en actividades que realmente los llenaban. Y empiezan a cantar, y empiezan a bailar, y empiezan a querer pintar y hacer cosas que realmente aman, a escribir ese libro, a escribir ese blog, a iniciar su nueva pasión. Y todo porque la muerte y la enfermedad los puso contra las cuerdas. Y es aquí donde Tom comparte sus observaciones mediante Steven para nosotros. Escucha y medita en lo siguiente. ¿Podría ser el cáncer el resultado de la vida no vivida? ¿Podría ser que la enfermedad evolucionó debido a las decisiones tomadas o no tomadas por estas personas? ¿Será acaso que la vida se haya vengado en ellos en forma de cáncer? Y lo que sí que es más extraordinario aún, porque Tom dice que las personas que comenzaron a hacer lo que verdaderamente amaban, que se soltaron, que se abrieron hacia la vida, que comenzaron a seguir la voz de su llamado, en esos casos, en algunos casos de estas personas, el cáncer rescindió, el cáncer desapareció. Y yo personalmente estoy convencido de estas cosas, porque si te desconectas de la toxicidad y te pones en un mood, en sintonía con la felicidad de la vida, haciendo lo que amas, trabajando en las cosas que verdaderamente te apasionan, pues imagínate qué alegría tan más grande y cuántos beneficios corporales puedes derivar de esto. Pero el punto de todo esto es, ¿y si tuvieras hoy 6 meses de vida, qué harías con ese tiempo? Si tus días estuvieran contados, si tuvieras que enfrentarte a esto de la muerte, ¿qué estarías haciendo realmente con tu vida? ¿Estás haciendo lo que verdaderamente amas? ¿Te estás dedicando a lo que sinceramente quieres hacer? ¿Has encontrado el propósito de tu vida? ¿Sabes por qué estás en esta tierra? Porque a menos que lo descubras y lo realices, no podrás ser feliz. No cabe duda que este encuentro con la muerte te puede ayudar a cambiar tu perspectiva sobre la vida, a apreciarla más e ir por aquello que verdaderamente amas. Pero qué cosas tan más chulas, ¿no te parece? ¿Qué cosas tan más extraordinarias estás aprendiendo aquí, en este canal, en el Anamorphic Gates? Resúmenes de libros, y te invito a que te suscribas, que le actives la campanita para que te siga llegando material de este alto calibre. Venga, y todavía nos falta uno más. Aquí vamos con el último aliado. Y el último aliado es el miedo. El miedo como aliado. Por una parte aprendimos que la resistencia utiliza el miedo, trata de asustarte con las críticas, para detenerte, para aplastarte, para no dejarte que avances. Y es que es cierto, tú tienes miedos internos y miedos externos. Tienes miedo que la gente te haga una burla, que te critique, que te juzgue, que te abandone, que te tilde de loco. Tienes miedo a ser expulsado del rebaño. Tienes miedo a ser diferente. Tienes miedo de cometer un error, de fallar, de ser exhibido, de que se burlen de ti. Tienes miedo y por esa razón no creces, te quedas chiquito, te encoges, te mantienes pequeño. Tienes miedo de ser lastimado y es ese miedo el que te paraliza. Pero te voy a decir una cosa. Es ese mismo miedo el que te puede propulsar, el que te puede catapultar hacia la gloria. ¿Por qué razón? Porque si sientes miedo ante la meta, si sientes miedo ante ese proyecto gigante que traes en mente, es porque es bueno, es porque es el camino a seguir. Y por eso te asusta porque te desborda, te asusta porque te sobrepasa, te asusta porque la meta es gloriosa. Y por eso tienes miedo. Y es cierto, ya lo decía Miguel Ángel,
El problema con la mayoría de nosotros no es que nos pongamos metas altas y no las alcancemos, sino que nos ponemos metas demasiado bajas y las alcanzamos. ¡Oh, qué máxima de Miguel Ángel! Y todavía te muestro un camino más sobrepujante. Tú tienes miedo, pero ¿de qué tienes miedo? Tú tienes miedo de tener éxito. Tú le tienes miedo al éxito. Le tienes miedo a salirte del redil, a ser diferente, porque tú mismo, tú bien sabes que tienes capacidades todavía mucho más altas, potencialidades que no están siendo explotadas. Te sientes desperdiciado, te sientes terminado, te sientes muerto, vegetando en vida en esa oficina. Sabes muy bien lo que podrías hacer. Sabes bien todo el potencial que puedes desplegar, pero no lo haces, y no lo haces por miedo, porque te asusta la idea. Ese es tu verdadero problema. Así que prefieres quedarte en el silencio callado con un perfil bajo para que los demás no te excluyan, para no sentirte abandonado, para no sentirte perdido. Y por eso tienes miedo. Pero así como te encuentras con esas resistencias y esos espíritus mediocres, también la gloria, la creatividad y la fuerza y los aliados divinos de tu meta se van a confabular para ayudarte, y encontrarás también a tu tribu. En cierta ocasión le preguntaron al rey Leónidas de los espartanos que si podría identificar la virtud máxima en un guerrero, ¿cuál sería? Y el rey dijo sin dudarlo: desprecio por la muerte. ¡Qué bárbaro! Desprecio por la muerte. Y para los artistas, para el emprendedor, para la gente que se pone metas, es desprecio por el fracaso, desprecio por el temor al fracaso, desprecio al miedo. Y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos el punto de vista correcto y utilicemos el miedo como nuestro aliado. Si te das cuenta, es tan solo un cambio de enfoque en cómo vemos esto del miedo. Es como enfrentar a la resistencia y usar su propia arma contra sí. Es desarmarle, quitarle la jabalina y matarla con su propia arma. Así es esto de utilizar al miedo como un aliado. Y bueno, en este punto te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es ese talento tuyo? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu elemento?, diría Ken Robinson en su excelente libro. Porque es entonces por ahí donde tienes que pegar. Sabes, en Estados Unidos existe este dicho de sé todo lo que puedas ser. Pero Steven dice, eso no es verdad, no puede ser real, no es realista, vamos. Solamente puedes ser bueno en una o dos cosas. Y es que tienes que encontrar en qué eres bueno. Se trata de encontrar dónde eres genial y pegar por ahí, tirar para ti, pichar para ti. Porque solamente entonces serás feliz. Así que hállalo, encuéntralo y hazte rematadamente bueno en eso. Especialízate. No se trata de ser otra persona. Se trata de descubrir la persona que verdaderamente eres tú y convertirte en ella. Si estás llamado para ser un gran juez, hazte un juez. Si estás llamado para ser padre o para ser madre, realízate. Si estás llamado para el arte, para los negocios, para los inventos, hazlo. Que no te detenga nada. Que no te detenga el miedo. Que no te frene la resistencia. Y sobre todo, pase lo que pase, no claudiques, no te detengas, no dependas de la opinión de los demás, no dejes el futuro de tu arte, de tu proyecto, de tu emprendimiento en las opiniones de los demás. No les des ese poder, no dejes que tu valía personal dependa de ellos. ¿O es que acaso imaginas un debilucho Arnold Schwarzenegger en el gimnasio llorando o poniéndose triste porque sus amigos no van a ir al gimnasio con él? Por supuesto que no. El territorio de Arnold es el gimnasio. Él va y se ha ganado su lugar, le vale gorro si lo acompañan o no lo acompañan. Es una actitud, es un compromiso, está orientado hacia su propia meta y comprometido consigo mismo. ¿Cuál es el territorio de Messi? ¿Cuál es el territorio de Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Maradona? Ellos se ganaron ese lugar, lo reclamaron para sí, encontraron su talento, pegaron por ahí, se hicieron del terreno y llegaron a la gloria. Y por eso, amigo mío, amiga mía, te pregunto, ¿cuál es tu llamado?
¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el rol que juegas en este planeta? Y, más importante, ¿lo estás realizando? Y si quieres más fuerza, velo de esta forma. Dedícaselo a tus amigos, dedícaselo a tu familia, o mejor aún, hazle ese regalo a Dios. Dedícaselo a la humanidad. No nos prives, no nos dejes sin conocer tu talento, no nos dejes sin disfrutar de lo que sabes hacer. Explótalo, compártelo. No sabemos hasta dónde puedas llegar y todo lo que puedas lograr con él. Por eso no te dejes vencer y lucha con todas tus fuerzas. No nos prives de ello, no me prives de ello, no te prives a ti. Danos lo que tienes. Y con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Ha sido de verdad toda una experiencia, un viaje sensacional, una odisea este libro. El libro que acabas de escuchar se llama La Guerra del Arte, de Steven Pressfield. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo. Ha sido un encanto tenerte aquí. Qué alegría que hayas llegado hasta el final de este episodio. Y pues, mira, te deseo un excelente día, una excelente tarde. Si estás escuchando este programa un sábado por la mañana, un dominguito con un rico cafecito como el que yo me acabo de tomar, que por cierto quizá me aceleró. ¡Qué estupendo! Te mando un abrazo, besos para todos y nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Anamorphic Gates. Yo soy Roland Strauss y esto es Resúmenes de Libros.